realmente porque pues, muchas veces son un reto para mí. El día de hoy, pues como el doctor ya comentó, vamos a ver un poquito de sistema metabólico. En los próximos 30 minutos, no creo tardarme demasiado, ¿vale? Porque es un tema muy fundamental, muy básico. Lo han visto, como digo en mis clases, lo han visto desde que estaban en la primaria, luego secundaria, bachillerato, ¿no? Tienen la carrera y es lo mismo, o sea, antes no hay mucho de donde agarrar tela, porque ustedes ya tienen mucho de esto, pero ustedes, siendo metodológico, tienen muchísimo tiempo atrás. Todo el mundo nos hemos ideado la cosa de que vivimos mal, somos gorditos, no hacemos nada, somos diabéticos. ¿Y quién no de ustedes tiene esa idea de que soy diabético o tengo diabetes, tengo hipertensión, voy a infartar? Si no yo, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, ya todos estamos inmiscuidos en esto, ¿vale? Ya es prácticamente, por favor, decir, paciente que tiene hipertensión, como en el caso clínico, tiene ya patrones cardiovasculares asociados, pues ya voy buscando diabetes, voy buscando dislipidemia, voy buscando hipertensión, voy buscando ese tipo de asociación, y ya lo buscaban desde la época de los egipcios, ¿vale? Hay algunos papiros, el papiro de Evers, que está en Alemania, no recuerdo en qué ciudad de Alemania está el papiro de Evers, pues Ignatov, que era uno de estos sacerdotes que habían ahí, ya hablaba un poquito de este síndrome metabólico, pero obviamente en sus términos, ¿verdad? En egipcio. No hablaba en español ni en inglés ni nada por el estilo. Ya había cierta idea, al igual que ya tenía idea, pues Hipócrates, Sócrates, todos ellos tenían cierta idea de esto, pero bueno, para que pudiéramos llegar a esto, que nosotros es lo que ustedes saben, el hecho de que ya tenemos cierta carga genética, un estilo de vida diferente, y que esto arriesga al paciente, a todos nosotros, a tener cierta resistencia a la insulina, con esas consecuencias, la verdad es que ha pasado cierto tiempo, y para que nuevamente desde Imhotep en Egipto, nuevamente retomar otra vez el evento de que hay cierta asociación entre diabetes, porque es para nosotros ya muy normal. Tuvo que venir este señor, este doctor, Sir Harold Percival Hinford, después de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en el 39, y él, pues, ven ustedes, estaba flaquísimo, no creo que haya sido por diabetes mellitus, ¿verdad? Pero él estaba flaquísimo, pero él investigaba en Londres, y en algunas pláticas él ya decía, la diabetes mellitus, que ya se conocía, que había ciertos criterios, y decía, ¿saben qué? La diabetes mellitus tiene que ver con que la insulina sí se produce, pero el receptor no responde. ¿Vale? Entonces, él fue de los primeros que dijo, ¿saben que esto está ocurriendo? Y entonces, pues parte de su trabajo fue eso. No se ha ganado nada, ya falleció el doctor, no se ha ganado nada. Y después de eso, vienen ciertas asociaciones en las cuales la gente veía que, pues, ¿ustedes creen que la grasa nos hace gordos? ¿O el azúcar nos hace gordos? Es una pregunta que les hago siempre cuando hablamos de diabetes mellitus en las clases de fisiopatología. Todo el mundo creemos que las grasas nos hacen gordos. Y no es cierto. ¿Vale? Ven ustedes desde el 61, ¿vale? El doctor Arens, en una publicación muy antigüita, vean cómo él tenía grupos de pacientes y a ese grupo de pacientes les quitó los carbohidratos de tajo. ¿No? Pero no les quitó la grasa. Y descubrió que había diferentes tipos de grasas, y las grasas en este contexto, ven ustedes cómo en este contexto, ¿vale? La dislipidemia o la hiperlipidemia reducía cuando teníamos esa reducción de un 45% de los carbohidratos que la gente consumía. Digo, esto tiene ya muchísimo tiempo, ¿vale? Y nosotros seguimos luchando con eso. Creemos que las grasas son malas. Hay grasas buenas, hay grasas malas, y creemos que los carbohidratos son de lo mejor, que no son el componente que nos hace gordos, ni con síndrome metabólico, ni diabéticos, ni hipertensos, ni con disfunción arterial. Al azúcar no le echamos la culpa, ¿verdad? Le echamos la culpa a los taquitos aquí ¿cómo les digo? ¿Están aquí al lado? Que está en la esquina aquí en la glorieta. Del Galán. Que decimos, échale un poco más de grasa, ¿no? Porque si no sale bien, a esos tacos les echamos la culpa, ¿no? No es cierto. Digo, es una combinación de varias cosas, pero esta situación de que este doctor haya observado que el hecho de quitar azúcares reducía la hiperlipidemia, también le llamó la atención por el hecho de que él dijo que quito azúcares, ¿vale? Y que al quitar azúcares reduzco la obesidad, algo está ocurriendo. Entonces, la obesidad no es, o la dislipidemia no es por la grasa que nosotros consumimos, sino por el azúcar. Y entonces alguien más se le ocurrió, pues es azúcar,
pues entonces a lo mejor algo está ocurriendo con el proceso del azúcar y pasa que entonces, ya viene mucho después, el doctor Raven, que es el creador prácticamente del síndrome X, que le pusieron luego síndrome metabólico porque ya había un síndrome X en cardiología. Y entonces él dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que existe algo llamado resistencia a la insulina. Lo investigó, hizo muchos estudios y después de mucho tiempo, ya nosotros, ya somos médicos grandes que hicieron historia, dijo que la hipertrigliceridemia era consecuencia de un aumento en la secreción hepática de LDL secundaria al incremento en triglicéridos, y esto es secundario a una resistencia a la insulina, a una consecuente hiperinsulinemia que ya está bien establecida en el contexto del síndrome metabólico, que lo que genera es eso. Ahorita veremos cómo en la fisiopatología es bien interesante y aún todavía no está completamente descrita el hecho de que el azúcar, la glucosa, genera entonces ese estímulo por el páncreas para liberar insulina, y esa hiperinsulinemia genera a nivel del hepatocito, del hígado, esa liberación de triglicéridos, en principio por ácidos grasos libres, que se convierten en triglicéridos, que luego estimulan la producción de ApoB, que esto ustedes lo conocen perfectamente porque es un grupo endógeno, y la ApoB es la que genera normalmente o forma parte de esta BLDL. Y esta BLDL entonces finalmente se va acumulando, después se degrada a lipoproteínas de baja densidad, que la importancia de esto es que la lipoproteína de baja densidad es la que se mete entre el endotelio, la que genera la placa ateroma. Ahí está la importancia de esta situación. ¿Okay? Él, pues no solamente se quedó en eso, dijo, ¿saben qué? Esto de la resistencia a la insulina es mucho más, y él escribió incluso hace mucho tiempo todo esto. Síndrome poliquístico, un estado procoagulante, alteraciones hemodinámicas, epidemia, la tolerancia a la glucosa, el metabolismo ácido úrico también está alterado, y entonces viene finalmente después de mucho tiempo la definición de pues, lo que es el síndrome metabólico. Este síndrome metabólico, les digo, les comento nuevamente, cambió el nombre de síndrome X porque ya había algo que llamamos síndrome X, y finalmente le colocan como síndrome metabólico, y no ha cambiado desde el 2005. Digo, ahorita veremos cómo van las cosas a cambiar, pero ve usted, 2005 la definición sigue siendo la misma en el contexto en que el paciente que tenga alteraciones a nivel de obesidad central, hipertrigliceridemia, hipertensión arterial sistémica y glucosas elevadas, tiene un patrón definido que va a generar algo en conjunto que se llama síndrome metabólico, que genera ciertas cosas, y lo principal es este riesgo cardiovascular a cardiopatía isquémica. Pero no solamente eso, ¿vale? Genera otras cosas como por ejemplo Parkinson, teteo neurológico progresivo, genera también lesión renal. Entonces ahora los médicos ya no es que no nos interese el síndrome metabólico porque ya ustedes igual conocen dislipidemia, obesidad, hipertrigliceridemia, hipertensión, ya sabemos que está encaminado a algo. ¿Qué hacemos ahora? Los nefrólogos se están especializando en síndrome metabólico a nivel renal. Los endocrinólogos a nivel, pues obviamente, los cardiólogos a nivel de hipertensión y cardiopatía isquémica. Los neurólogos Parkinson y enfermedades neurodegenerativas. Entonces ya el síndrome metabólico actualmente ya como que se está convirtiendo a otras cosas, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? Rápidamente, esto es lo que denominamos pues, obesidad como tal, y la obesidad no se define como gran peso o índice de masa corporal, se define más que nada con circunferencia, y esa circunferencia es diferente en hombres y mujeres, y ya hay estudios grandes que definen más que nada a esta circunferencia abdominal como riesgo cardiovascular, más que incluso de tener un índice de masa corporal alto. Los triglicéridos elevados también, ya en el caso clínico ustedes están viendo, ustedes ya pueden ir correlacionando el nivel de triglicéridos que vamos a tener o que el paciente tiene, o en un momento dado, si es que no tiene esta cantidad de triglicéridos, tiene, no sé, 100, 90, pero ya tiene tratamiento farmacológico, ya también se considera pues, riesgo para, o definición para el síndrome metabólico, al igual que lo que les comentaba, ¿no? La presencia de un HDL bajo, que ustedes ven en la imagen es muy sencillo de entender cómo es que yo tengo un montón de azúcar que no puedo metabolizar porque no tengo insulina suficiente o la insulina no ejerce su función. Pero no tener esa función de insulina, entonces la glucosa está pululando por todos lados y esa glucosa entonces va a generar la producción o la liberación por parte del hepatocito de ácidos grasos libres, lo que va a generar la presencia de BLDL alta, y esa BLDL alta va a generar un momento, se va a degradar en esto que ustedes ven acá, que es la LDL, que es lo que genera las placas ateroma. ¿Está bien?
la otra raza, que ustedes ven del otro lado, la HDL, me gustó la imagen porque es muy significativa, por el hecho de que la HDL es la que transporta, a través de una proteína transportadora de colesterol, transporta esa grasa que se puede considerar mal y que se va a meter dentro del útero, se puede considerar que es la que transporta y libera. ¿Vale? Pero en un principio sí libera hasta que la HDL se agota y de repente no tenemos HDL. Pues ustedes cuando leen sus libros ven que HDL pues, por debajo de 45 es malo y LDL por arriba de 90 es malo, ¿vale? Porque están relacionadas ambas. Entonces aquí ustedes ven por qué motivo la HDL, digo, esquemáticamente porque la HDL va a estar baja. ¿Por qué decimos que la HDL debe estar alta? Porque es protectora, porque es la que transporta y la otra pues finalmente va a generar riesgo cardiovascular. La presión arterial se define de esta forma. Ahorita vemos cómo es que surge la hipertensión arterial sistémica posterior a la resistencia a la insulina y también si el paciente está bajo medicación, también es parte de la definición. Y las glucosas elevadas, pues obviamente si yo tengo resistencias a la insulina en cierto grado, pues voy a tener glucosas altas a nivel sistémico. La definición va a cambiar en mucho tiempo. Entonces, Hipnotet no hizo la definición, ¿verdad? Y tampoco Hipócrates, y tampoco el doctor Arendt, pero ven ustedes ahí 3, 4 definiciones de lo que existe actualmente del síndrome metabólico a nivel evolucionario. Ya actualmente en Europa hay muchos países que están formulando sus propias definiciones. A mí me gusta mucho una definición polaca, ahorita la van a ver, está bastante interesante. Pero ven ustedes ahí las diferencias, 98, definición finalmente absolutamente requerida de resistencia a la insulina. Para la definición que ustedes conocen, que es la TP3, no está asociada. Para la definición europea, también se necesita hiperinsulinemia, diferentes cosas, una cosa es resistencia, otra cosa es hiperinsulinemia. Y para la Fundación Internacional de la Diabetes, tenemos que tener obesidad central. Eso es algo que tenemos que tener. Obviamente, para esto, ya saben ustedes que hay una definición armonizada, porque finalmente a cuál voy a ir, a TP3, la definición de la OMS, la europea, la Fundación Internacional de Diabetes, pues bueno, hay una definición armonizada en la cual yo puedo llegar a tener 3 criterios de estos, generalmente, de estos, ¿vale? Y si yo tengo 3 o más de estos criterios, yo defino, pues, el síndrome metabólico. Yo ahora bien, hay otra situación que están ustedes en los guías, pero ya ustedes lo están haciendo, el índice de Homer. ¿Cuándo lo están haciendo? Sí lo hacen, ¿no? Ustedes en endócrino lo están haciendo. El índice de Homer no es más que la relación que existe entre la cantidad de insulina y la cantidad de glucosa en ayuno. Y hacemos 2 análisis. Uno es calculado, que es el cálculo de Quickie, que a menor número es menor riesgo cardiovascular para síndrome metabólico, y el índice de Homer, que ven ustedes que es en mujeres y en hombres, también es interesante porque podemos hacer este tipo de índices que todavía no están indexados en ninguna definición, pero es lo que más hacemos actualmente en la parte clínica. Entonces, yo creo que, digo, la revisión debe estar pronta para la TP3, y este índice, por ejemplo, que ya es muy usado, ya debería de incluirse en la definición de síndrome metabólico y nos haría la vida mucho más fácil. Me quedo entonces con los 2 que más utilizamos actualmente, la definición de la TP3, la definición de la Sociedad Internacional de la Diabetes, la Fundación Internacional de Diabetes, que son las que más van a utilizar ustedes. Entonces, estas no las deben de dejar de tener fuera del campo de visualización, porque esta es la que van a tener que utilizar. ¿Okay? Ahora bien, ¿por qué les pongo esta gráfica? Porque finalmente, ¿para qué me sirve esta definición de síndrome metabólico? Me sirve para reconocer en un momento dado que el síndrome metabólico es un riesgo para que yo muera de algo cardiovascular, una entrada cerebral, un infarto miocardio, que es lo que más se buscan, pero creen que solamente si comparo síndrome metabólico contra Framingham, que es lo que más se utiliza actualmente también, ¿quién tiene más valor? ¿Framingham o síndrome metabólico, la definición como tal? Al igual que muchos de ustedes se han preguntado, también muchos científicos de muchos lados del mundo, ¿qué ocurre con esa definición? ¿Qué es más válido para un riesgo cardiovascular? Muchos cardiólogos, ¿vale?, se van por Framingham, porque es un estudio clásico con un montón de evidencia, ¿vale? Pero, ¿qué creen? Si yo tengo síndrome metabólico como riesgo cardiovascular, solito, así como tal definición,
no me sirve. ¿Vale? Tengo 4 cosas, ¿no? Dislipidemia, hipertensión, obesidad y resistencia a la insulina. Son 4 cosas que tengo que tener en cuenta. Pero ¿qué creen? Esas 4 cosas versus Framingham es superior a Framingham. Entonces, ¿qué caso tiene que valore que esté en búsqueda del síndrome metabólico? Pasa que yo tengo que agregar cosas como edad, antecedentes genéticos, tengo que agregar cuestiones como actividad física, y eso le agrega entonces un plus extra que finalmente en nuestros estudios, este estudio fue un estudio hecho en China, con un montón de gente también que demostró que el síndrome metabólico, cuando agregamos edad, riesgo, antecedentes genéticos, actividad física, otras cosas que no tomamos en cuenta como tabaquismo, es superior a Framingham. Entonces, ¿para qué me sirve finalmente la definición del síndrome metabólico? Para definir un paciente que puede llegar a tener riesgo y que tiene una fisiopatología muy estrecha. ¿Okay? Ahora bien, no el hecho de que sea hipertenso, pero no tengo otra cosa, significa que tengo uno de los 4 criterios para el síndrome metabólico y tengo ese riesgo de morirme de enfermedad isquémica. No. ¿Vale? El riesgo baja mucho, no porque sea diabético o porque tenga los triglicéridos hasta el full, 500, por ejemplo, sea definitorio de que voy a tener síndrome metabólico y por lo tanto tenga riesgo cardiovascular. No sé, sí, tengo que tener las 4, más aparte cosas agregadas. ¿Okay? Fue la epidemiología mundial, aquí les pongo rápidamente. En el mundo, más o menos, esto no es enfermedad para ustedes, esto no les ha pasado a ustedes. A menos de que estén aquí con el azúcar, estén súper acá obesos, ¿no? Como conozco 2 o 3 amigos que están, pero así, desde que yo tenía la secundaria, en serio. Obviamente ya no sé de ellos, pero me imagino que deben estar, espero que bien. Pero esta enfermedad, más que nada, ustedes no pueden ver en la gráfica, más que nada es una enfermedad de adultos, ya de 60 años o más, 55 años o más. Entonces, gran parte de su población en la consulta externa, en geriatría, en endocrino, en cardio, va a ser ya gente mayor. No les va a llegar un niño de 15 años o un chamaco como ustedes de 18, sí, no tiene 18, no, 25, con síndrome metabólico, no creo, a menos que se porten muy mal. ¿Vale? Obviamente esto será mucho más en poblaciones con obesidad alta. La prevalencia en el mundo es del 25-30%, y en México, dije mundo, 25-35%, y en México ven ustedes. Estamos, pero si, para perro, 56% de nosotros en nuestro México, ¿vale? Tienen ya algún dato de síndrome metabólico. Y ustedes pueden ver, tiene que ver con sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes. ¿Vale? Pareciera que la flojera y el hecho de tener todo al alcance de la mano nos está haciendo mal. Metro, autobús, ya no corremos, comemos lo que sea, tenemos acceso a cualquier comida, comemos chatarra, ya no comemos verduras, o sea, una serie de cosas que hemos cambiado, que ha cambiado el mundo, que hacemos nosotros y que ustedes tienen la obligación, digo, en parte, de intentar cambiar con las futuras generaciones. Ustedes ya son gente fit, ya son gente que hace ejercicio, que no se estresa, que tiene una vida sana, que no come chicharrines, que come bien pescado 3-4 veces a la semana, que no anda con cochinero y media y las carnitas, ¿no? O sea, nada de eso, ¿no? Ustedes son gente que puede poner ejemplo a las generaciones futuras. Entonces ahí ustedes tienen que tener ejemplo. Y bueno, todo ese síndrome metabólico, en México al menos 15% de enfermedad crónica asociado al síndrome metabólico. Y bueno, ya aquí ustedes pueden ver datos más gruesos, como el 46% de los adultos van a tener este problema. Y las prevalencias en múltiples estudios multicéntricos que hay en México, sobre todo en la Encuesta Nacional de Salud, que no está tan actualizada. En 2022, 45%. Digo, como que en los estudios multicéntricos ya como que nos acomodamos a lo que es en el mundo, pero sí reportamos a estas 50 y tantos % de síndrome metabólico. ¿Okay? ¿Cuál es la etiología de esto? Pues multicausal. O sea, no puedo decir que es el azúcar, es mi genética, no puedo decir que es la hipertensión, o no puedo decir que es, no sé, el sedentarismo. Pero ustedes ahí, todo eso tiene que ver. Y los mecanismos centrales de esto, lo pongo en negritas, tienen que ver con ese fenómeno de resistencia a la insulina que activa todo lo demás. ¿Vale? Ahorita veremos un poquito más de la fisiopatología.
Pero vean ustedes cómo esta resistencia a la insulina genera inflamación, que luego a veces lo que no se entiende, y esta inflamación va a ser una inflamación crónica. Y esta inflamación crónica asociada a estos efectos o factores demográficos, como por ejemplo pobreza, falta de actividad física, escolaridad, urbanización, en fin, todo eso va a influir o va a influir en la penetrancia genética. Y entonces en la fisiopatología, pues ven ustedes cómo todo tiene que ver con pues, cosas muy sencillas que todo el mundo obviamos, que creemos que son obvias, pero que la gente hace, como por ejemplo, mayor ingesta calórica, menor actividad física, un contexto genético que ya conocemos, que antes no conocíamos, ¿vale? Y que todo esto va a generar, finalmente, como ustedes ven aquí, alteraciones en un rubro muy general que es inflamación, lo vamos a ver un poquito más a fondo de esto, que genera inflamación crónica, presión hormonal, la resistencia a la insulina y el famoso síndrome metabólico. ¿Ok? Entonces, y las consecuencias de esto, pues tal cual la diabetes mellitus tipo 2. Ya sabiendo que tipo, ya cambiaron la definición de diabetes mellitus, ¿no? Yo apenas me enteré la semana pasada. ¿Sí, no? ¿Ya sabían? Tipo 1A, tipo 1B. Sí. Okay. Cambió apenas hace una semana. Y dije yo, wow, me tocó la cabeza porque dije, órale, están cambiando las cosas. ¿Okay? ¿A qué va todo esto? A ver, ven ustedes aquí, es una imagen que les pongo en ustedes de fisiopatología, porque es muy característico que tenemos la obesidad, la disfunción del tejido adiposo, con incremento en primero ácidos grasos libres y luego triglicéridos, que va a generar esta inflamación por macrófagos con secreción de pues, algunas sustancias que van a ser proinflamatorias, y esta proinflamación va a generar fosforilación de ciertas cadenas de activación del receptor de insulina, que va a generar, como veremos después, esta resistencia a la insulina y las consecuencias clínicas. De esto ya saben ustedes que no se sabe bien por qué motivo somos resistentes a la insulina o no, pero algunos decimos que son mitocondriopatías en las cuales los propios ácidos grasos libres que pueden estar aquí arriba, la propia falta de insulina, las propias leptinas, la propia presencia de falta de adiponectinas, generan que esta cadena, por ejemplo, esta fosfoinositol 3 quinasa, que va a activar, por ejemplo, a esta vía del AKT, pues no se active, y al no activarse, no generamos óxido nítrico. Y al no activar óxido nítrico, lo que generamos es que el vaso, el endotelio en general, al no activar óxido nítrico, voy a dar paso a que la endotelina genere vasoconstricción. Y eso se considera finalmente el origen de la hipertensión en el síndrome metabólico, y esto está muy bien caracterizado en estas listas. ¿Okay? Muchos otros dicen que no tiene que ver con mitocondrias, tiene que ver con el tipo endoplásmico, con vías también muy características asociadas a activación de endógenos, también activados a activación de vías tipo Janus, que finalmente lo que hacen es lo mismo, inhibir esa vía de la fosfoinositol 3 quinasa, que va a inhibir o no va a favorecer la presencia del AKT3, o del AKT, que finalmente lo que genera es eso, inhibición de la presencia de incluso de GLUT4, ¿vale? Que se expresa ahí en la parte de arriba de la célula, o también la falta de óxido nítrico, que es algo importante. En la fisiopatología del síndrome metabólico, ustedes pueden ver aquí que son 4 los eventos o los 4 eventos centrales que tenemos que tener en cuenta. Todos los eventos son muy complejos, ¿vale? Y el más fácil de entender es este evento, en el cual ustedes ven ahí la famosa resistencia a la insulina, que sabemos que puede ser genética, sabemos que puede ser de otro tipo, puede ser que veamos aquí cómo es que, de alguna forma, ¿vale? Yo tengo la liberación de insulina, y la insulina, ya saben ustedes que la insulina se libera cuando yo como cierta cantidad de azúcar, ¿no? El azúcar entra en mi cuerpo, entra en mi páncreas, libera insulina, glucose, ¡pum! La insulina se libera, ¿vale? Y la insulina cuando se libera debe de generar todo esto, ¿no? 2 vías, generalmente, ¿vale? Una, como les comentaba, que va sobre la quinasa AKT, y la otra que está sobre quinasas activadas por mitógeno. Y ven ustedes cómo de un lado tenemos vasodilatación y del otro lado tenemos vasoconstricción. Lo que ocurre aquí en el síndrome metabólico es que esta vía se acaba. ¿Okay? Hay una serie de cosas que ocurren que esta vía se acaba porque llegamos a tener una presencia mayor de insulina,
una presencia mayor de glucosa que no se puede llegar a metabolizar. Y cuando no se metaboliza y tenemos esa hiperinsulinemia, tenemos entonces, por ejemplo, de este lado, vean cómo tenemos que normalmente deberíamos a nivel hepático tener esa concentración o formación de glucógeno, pero cuando no tenemos formación de glucógeno, entonces empezamos con la glucogenólisis, empezamos con la lipólisis, de este lado también a nivel de los lípidos, y los lípidos al generar la lipólisis liberan ácidos grasos libres, los ácidos grasos libres generan liberación de, pues, triglicéridos como tal, los triglicéridos junto con los ácidos grasos libres generan masa ApoB, y la masa ApoB va a liberar más esta proteína de muy baja densidad, y la proteína de muy baja densidad va a generar LDL, que finalmente la LDL va a ir directamente al endotelium y va a generar disfunción endotelial. ¿Okay? Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, la liberación de interleucina 6, TNF-alfa y algunas sustancias como las cistinas generan, ven ustedes aquí en punteado en rojo, la inhibición de esa vía. Si no tengo esa vía activa, que es la que genera la liberación de óxido nítrico, tengo vasoconstricción. Y de este otro lado, ¿hay alguna vía que inhibe? No. Aunque tenga hipertrigliceridemia, perdón, aunque tenga hiperglicemia, aunque tenga hiperinsulinemia, esas vías no se llegan a desactivar. ¿Vale? Entonces, por eso es que les comento que de esta parte tenemos pues la explicación de la vasoconstricción y por lo tanto el ligando que tiene que ver con la hipertensión arterial sistémica. Y de este otro lado, existe un fenómeno muy chistoso a nivel local, en la cual, en teoría, al no tener una cantidad de insulina suficiente, la glucosa no entra en el sistema, a adipocito, a músculo y a hígado, entonces esa glucosa va a estar pululando por todos lados, lo que hace el páncreas como compensaciones liberar más insulina, y la liberación de más insulina hace que se fosforile a nivel muy local de un óxido nítrico inducible. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre con eso? Que genera vasodilatación momentáneamente y genera mucho mayor llegada de glucosa, mucho mayor flujo sanguíneo a todos lados, pero eso solamente momentáneo. Y lo que genera o lo que favorece es esto: disfunción endotelial, vasoconstricción, inflamación y un estado de hipercoagulabilidad. Esto es en parte lo que ocurre cuando hablamos de resistencia, pero no solamente es eso. Ven ustedes aquí a nivel del hígado, parte de lo que les comentaba, cómo es que las grasas, pues al no tener esa inhibición de la lipólisis que genera la insulina, el tono de la glucosa, ¿vale? O la entrada de glucosa para generar lipólisis, entonces llegamos a tener esta producción mayor de ApoB, la producción de LDL y después de eso pues, el transporte inicial de triglicéridos, pero con el agotamiento de HDL y por lo tanto la prevalencia de LDL y la prevalencia de LDL, pues como factor que va a generar esta pues, riesgo cardiovascular. ¿Okay? No solamente eso ocurre eso, sino a nivel de la adiposidad visceral, se ha visto que también tenemos alteraciones a nivel de la adiponectina, que también se llega a eliminar la función por la presencia de esta hiperinsulinemia y luego por la falta de insulina. Hay también alteraciones con leptina, resistina, un estado de hipercoagulabilidad, que finalmente va a generar esta presencia de esta adiposidad a nivel visceral y va a generar finalmente más síndrome metabólico. Y la disfunción de endotelio, pues no tiene nada, es más que nada la presencia pues, de la falta de óxido nítrico, la presencia más que nada de endotelina, y eso genera pues, la vasoconstricción, entre otras cosas más que pueden llegar incluso a generar inflamación con liberación de TNF-alfa, también de interleucina 6 y otras cosas que van a generar problemas. ¿Okay? Ahora bien, no solamente es eso, se complica más la cosa porque ya sabemos actualmente que la microbiota, ustedes ven acá, es fundamental. ¿No? Entonces, si tenemos una buena microbiota, comemos bien. Me decía mi madre hace mucho tiempo, comer 2 manzanas te evita la enfermería, algo así. O sea, te promovían anteriormente cuando eras más joven a comer bien. Ahora, pues bueno, ya eres adulto y como lo que quieras, ¿no? Pero deberíamos de comer bien. Cuando cambiamos nuestra microbiota, ocurren cosas como estas, ¿vale? En las cuales ustedes pueden ver aquí cómo llegamos a tener mayor hipogénesis, mayor activación de esquema central, con mayor activación de catecolaminas por liberación de o traslate de bacterias negativas que no deberían ocurrir. Y esto asociado también a una endotoxina metabólica y algo llamado metainflamación, ¿okay? Que es el conjunto de todo lo que estamos viendo. ¿Vale? A eso llegamos actualmente por solo el hecho de comer mal y tener una microbiota en disbiosis. Entonces ahora por eso es que
se promueve mucho tener una muy buena, mejor dieta. ¿Okay? Ahí ustedes pueden ver los factores que van a modificar esa microbiota, tanto factores de los frenos, factores externos, factores intrínsecos que tienen que ver con la microbiota. ¿Y qué es lo que ocurre finalmente? Bueno, que ustedes ven de que poquito en poquito están en un peso normal, empezamos a tener esto en los años, por eso es lo que esta enfermedad no va a ser de ustedes. Ustedes están como por aquí, ¿no? ¿Levantan esto? Yo más o menos. Tanto de lucha contra el pan, ¿vale? Contra las galletas, ¿vale? Vean ustedes cómo poco a poco esto va incrementando, poco a poco más obesidad, más disfunción. Y vean todo esto, ¿vale? Empezamos a tener dislipidemia, diabetes, alteraciones de la presión alta, falla renal crónica. Curiosamente, estas es las primeras gráficas que ven que la falla renal crónica aparece muy tempranamente, al igual que el síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, acabamos en todo esto. ¿Okay? Falla cardíaca, de fiebre cerrada. No sé qué fiebre tenía tu paciente en el caso clínico. Más adelante. Bueno, ok, ¿vale? Y como les comentaba, ya actualmente no vamos a considerar solamente que tengan hemofília superior, ya este estudio en neurology, pues ya habla de Parkinson, habla de diferentes tipos de síndrome metabólico, hombres y mujeres, y con respecto al tiempo, y el seguimiento prácticamente pues, a 16 años, imaginen ustedes 16 años de seguimiento, y ya aparece gente con síndrome metabólico y pues Parkinson. O otras cosas que aquí yo no puse, pero también Alzheimer. ¿Cómo diagnosticar esto? Pues fácilmente, ¿no? Ya les he comentado que el diagnóstico es muy sencillo, lo han visto desde la primaria. Aquí les pongo solamente los dos criterios que no vamos a ver, glicemia plasmática, el colesterol, triglicéridos, presión alta, ¿vale? Y la velocidad central conectada con la circunferencia abdominal. ¿Qué debemos hacer? Normalmente lo que tenemos que hacer es, además de hacer el diagnóstico, ir más profundamente a buscar ese perfil de lípidos. No podemos quedarnos solamente con LDL, no podemos quedarnos solamente con triglicéridos, tenemos que pedir también niveles de HDL, colesterol total, LDL, VLDL, para conocer realmente cómo está este paciente en su perfil de epidemia y el síndrome metabólico, si es que tiene síndrome metabólico. Debemos identificar, además de esto, alguna característica que defina alguna enfermedad aterosclerótica. ¿Vale? Es lo que nos indican las guías del ATP. Y también, en un tercer paso, debemos también evidenciar que tenemos algún factor de riesgo, además de la presencia de LDL alta o HDL baja, ¿vale? Que nos indique que este paciente realmente va a tener un riesgo, ¿no? Y que esto, que ustedes ven acá, es lo que fundamenta que sea mucho mejor que Framingham. Pero si no hacemos esto, no tiene caso. Mejor me quedo con Framingham. ¿Okay? Que al final y al cabo, las guías ATP dicen, si no haces nada de esto y no relacionas edad, tabaquismo, historia familiar, todo esto, si no lo relacionas no tiene caso, mejor vete a hacer una escala por Framingham y tienes ese riesgo cardiovascular y te evitas de todo un montón de broncas con el síndrome metabólico. ¿Okay? Finalmente, si tienen ustedes dos o más de estos factores de riesgo, y ustedes pueden calificar si el paciente va a tener riesgo de un 20, 10, 15%, y también debemos de categorizar o establecer las terapias de terapéutica. ¿Okay? Ahora bien, con respecto a las terapias de terapéutica o las metas de terapéutica, lo más importante, lo dicen cardio, lo dicen doc, lo dice medio mundo ya actualmente, ya no debemos ser médicos que tratemos, ¿vale? Debemos ser médicos que intentemos cambiar el estilo de vida de los pacientes. Entonces, ustedes ven aquí que nuevamente cambios de estilos de vida se ven en tiempos de 6 meses, evaluar nuevamente el LDL, después de reevaluar en 6 semanas, perdón, nuevamente reevaluar el LDL. ¿Qué hay que hacer? Actividad física, cambio de estilo de vida, no estrés, no estoy en medicina, van a ser epidémicos, van a estresar, van a infartar, ¿vale? Estoy en otra cosa, no sé, sistemas, por ejemplo, viajan por el mundo, o investigadores viajan por el mundo, ¿no? No, todo el día. No, bueno, es lo que hay que hacer, ¿ok? Y entonces, después de esto, si no soy capaz, bueno, esta es una gráfica montada en la cual vienen las metas que deberíamos tener con respecto a los lípidos, más que nada, pero si no soy capaz de cambiar el estilo de vida de mi paciente o de mí mismo, ¿vale? Entonces tendría que intentar con algún medicamento para reducir este riesgo
dislipidemia, ¿vale? Claro, yo sé que el tratamiento del síndrome metabólico no solamente es lípidos, es también trabajar con glucosa, resistencia, es trabajar con el manejo de diabetes mellitus, manejar la hipertensión arterial sistémica, manejar tabaquismo, ¿vale? Manejar otros datos que otros factores que pueden tener en cuenta para poder tener un paciente mejor. No solamente es esto, que finalmente en la escuela creo que nada más nos enseñan esto, ¿vale? Maneja diabetes, dale una estatina, se acabó la zona, ¿ok? Ya, te lo ve el cardiólogo, te lo ve el endocrinólogo, quítate de la bronca, pero no es así, ¿ok? Parte de este tratamiento que ustedes pueden ver acá, pues son estos cambios de vida, que ustedes pueden ver acá que pues, hay que reducir cierta cantidad de grasa, azúcares también, consumir un poco más de fibra, manejo de peso, entrenamiento de actividad física, o sea, insisten, creo que tienen razón. La intervención del estilo de vida, ustedes pueden ver de este lado, cómo es que en este estudio, les muestro un estudio en el cual tuvieron un control de pacientes, una dieta, un brazo del estudio en el cual tenían dieta solamente con aproximadamente granos, y tuvieron otro brazo de pacientes con el uso de aceite de oliva. Ustedes comparaban, ¿vale? ¿Qué es mejor para el paciente que tiene síndrome metabólico, que está ya en ese proceso de síndrome metabólico, que es mejor para este paciente? Y ven ustedes ahí, control, bueno, el paciente que tuvo un control de dieta, el paciente que tuvo parte del control de dieta, el paciente que tuvo una dieta con granos, o el paciente que tuvo una dieta con aceite de oliva, y ustedes pueden ver que respecto a la incidencia del síndrome metabólico, obviamente, pues baja mucho el hecho de comer granos, el hecho de comer aceite de oliva, ¿vale? Y la incidencia en el caso de la mortalidad, ven ustedes aquí como también baja el hecho de que un estilo de vida mejore pues, esta situación, ¿vale? Entonces, esto asegura que el paciente pueda llegar a tener una mejor vida. Cuando vemos este gráfico, finalmente ustedes pueden ver todo el tipo de dieta que hubo en estos pacientes, y finalmente son dietas mediterráneas. Es decir, normalmente pescado, lechugas, verduras, aceite de olivo, y eso genera, como ustedes ven de este lado, pues mucha mayor respuesta y mejoría con la dieta mediterránea versus una dieta pues, normal. ¿Qué pasa respecto también a estilos de vida? Y en esta gráfica, pues bueno, la pérdida incluso que ustedes ven aquí de un 5 a 10% de peso mejora niveles de triglicéridos, mejora niveles de glucosa, mejora presión arterial, y hay un estudio que es el que les muestro ahí arriba, que es el DPP, que es el estudio del programa de prevención de diabetes, en la cual pues vean ustedes que ya agregaron un medicamento, metformina, estilo de vida y un placebo. Finalmente, cuando veíamos el cambio de peso, era más potente el estilo de vida que la propia metformina. Era mucho más potente hablar, por ejemplo, en un cambio de actividad física, cuando hablábamos de estilo de vida que metformina, y también cuando veíamos la herencia de los medicamentos, obviamente aquí ya no tenemos la actividad física, pero placebo versus metformina, tener una actividad física mejoraba muchísimo la adherencia al medicamento, en este caso a la metformina, que es un medicamento clásico que se utiliza para evitar resistencia a la insulina. En este gráfico, nuevamente lo que les muestro es parte de este estudio que pues, también intervenían a los pacientes con metformina, y vean ustedes la reducción en la mortalidad, y vean ustedes aquí nuevamente cómo es que a los pacientes les iba mucho mejor cuando hablábamos de utilizar una combinación de estilo de vida y o metformina. En este grupo, en este estudio, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo tengo hiperglicemia y yo quiero intentar prevenir diabetes mellitus? Bueno, pues la metformina y el uso de fibratos ya están también bien establecidos, y de hecho demuestran con bastante contundencia el hecho de que el estilo de vida puede ser mucho mejor para poder reducir riesgo de dislipidemia, incluso la metformina, y obviamente mejor que el placebo. En este estudio, alguien más se fue mucho más adelante y dijo: yo no quiero usar nada más metformina. La metformina es un medicamento que tiene muchos mecanismos que evitan la resistencia a la insulina, que es el sustrato principal del síndrome metabólico. Pero en este caso, en este estudio, dijeron: ¿sabes qué? Como el paciente tiene un estado protrombótico, le voy a dar una aspirina. Y aparte le voy a dar un metronidazol, porque yo sé que tiene hipertensión. Y voy a dar algún hipolipidemiante. Puedo decir atorvastatina, rosuvastatina, ¿vale? Hicieron dos grupos. Bueno, en un principio
aparentemente no hubo ningún cambio, pero en las gráficas, cuando hacen comparación de los pacientes, entonces vean cómo cuando vemos terapia convencional, que es solamente dieta, versus terapia intensiva, que era la aspirina, ARA2, el policliniante, ven ustedes cómo en todos los tópicos, pues mejora, ¿ok? Hemoglobina glucosilada, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, triglicéridos, colesterol total. Y ustedes se dan en cuenta respecto a esta tabla, ven ustedes cómo entonces el grupo intensivo tiene mucho mayor control de esos estándares, ¿vale? Respecto solamente a utilizar un manejo estándar, ¿ok? Entonces parece que la terapia intensiva es mucho mejor en el caso del manejo del síndrome metabólico. Y de este lado, ¿vale? La mortalidad finalmente de este grupo intensivo, que utilizaban aspirina, utilizaban, dicho, un poco de rosuvastatina, vean cómo en el seguimiento del riesgo cardiovascular en la terapia intensiva se reduce bastante, al igual que, por ejemplo, en este lado, la incidencia de muerte también se reduce, y ustedes ven ahí cómo le fue en los diferentes pues riesgos cardiovasculares, desde una muerte cardiovascular temprana hasta un AVC, un infarto, cirugía de revascularización, una ICP, revascularización, una amputación del miembro pélvico, o de pierna o de brazo, ¿vale? En la terapia intensiva se reduce mucho, pero mucho el riesgo. Lo mismo de este lado, se observa finalmente que de acuerdo al tiempo que se ha llevado el estudio, vemos reducción de retinopatía, neuropatía, neuropatía autonómica, neuropatía periférica. Y en este estudio, que es diferente, empezamos con otros medicamentos, ¿ok? Ya actualmente, pues ya saben ustedes que hay GLP-1, SGLT2, y otras cosas, ¿no? Como factores insulinotrópicos. Pues bueno, este estudio con semaglutida, ya ustedes lo conocen, pues reduce, pero digo, contra placebo, obviamente, reduce drásticamente el riesgo de obesidad y en parte reduce pues, el síndrome metabólico. Entonces, si han entendido bien qué es el síndrome metabólico, entenderán que lo decía es lo único. Es hipertensión, resistencia, es edad, es tabaquismo, es dieta, es ejercicio. O sea, no solamente es dar medicamento, que el medicamento, ustedes se dan cuenta, tiene un efecto maravilloso, ¿no? En ambos efectos finales, tanto como en esto, por ejemplo, a 68 días del ensayo, de 68 semanas ya de tratamiento, obviamente la pérdida de peso con semaglutida es pues, excelente, ¿no? Pero no solo es lo único. ¿Vale? No porque ustedes escuchen que, o tengan esa idea, esa moda, porque ya la he escuchado mucho desde unos 2 años para acá, que te voy a dar semaglutida cada semana y vas a bajar de peso y ya te voy a salvar la vida. Pues no solo es eso, si la gente sigue fumando, si la gente no hace ejercicio, si la gente sigue comiendo como desquiciada, si la gente sigue comiendo donitas, azúcar y demás, no tiene caso que de ese tipo de medicamento, que sí va a perder peso, pero voy a tener más alteraciones, sobre todo con microbiota. En este estudio, finalmente, está otro tipo de medicamento. ¿Sí? Este medicamento no solamente es un GLP-1, sino también pasa un factor tipo 1 insulinotrópico, que lo que hace es también hizo el páncreas e intentar estimular la liberación de insulina. Y ven ustedes cómo les va versus placebo. Pues obviamente les va mucho mejor. Y les va mucho mejor a mayor dosis. Súper, ¿no? O sea, son nuevos medicamentos que se están dando, que la farmacéutica tiene, que son caros obviamente, pero que sí, te reducen el peso. Pueden utilizarse para síndrome metabólico, pero no es lo único para manejar síndrome metabólico. ¿Okay? En esta gráfica de este estudio también ven ustedes el peso como que va reduciéndose. Y bueno, insisto, no es lo único que hay que hacer con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, tratamiento, si bien ya han visto que el síndrome metabólico, como se diagnostica, cuál es la patología, de qué trata, qué hay que evitar, la ley y si es mejor o mejor que Framingham, bueno, ustedes ven aquí que el tratamiento, de acuerdo a algunos estudios, ¿vale? En el caso de la prevención de diabetes, no clasificamos la intervención pues, del estilo de vida, mejora mucho el rango de sobrevida del paciente. Le voy a por ejemplo, el estudio STEMA 2, que era esta intervención multifactorial intensa con aspirina, con alguna GLA2, con alguna hipolipemia, que también mejora obviamente la sobrevida de los pacientes. Al igual que en el caso del estudio PREVIMED, les comentaba que utilizar
utilizan ácidos aceite de oliva versus también granos, frutos secos versus una harina normal o un casero, puedes tener también mejoría. En el caso del estudio usted, que es la semaglutida, ustedes cómo es que sí baja, por reducción de peso es muy importante, pero en cuestión de síndrome metabólico todavía está como que veremos o no veremos. Y el último estudio que les comento es el Sumonosupaz, que ya utiliza tirzapatida, que es este medicamento que tiene un doble efecto, es un GLP-1 y también es un inhibidor de este factor insulinotrópico tipo 1, que tiene grandes efectos a favor de la reducción de peso, pero no es lo único para poder dar tratamiento al síndrome metabólico. Este es lo que ocurre con semaglutida en un momento dado en un paciente que no tiene diabetes mellitus, ¿vale? Porque generalmente damos esta semaglutida con pacientes diabéticos, pero no, en este caso no fue paciente diabético, y a pesar de eso, en un paciente no diabético, solamente hipertenso o dislipidémico, damos semaglutida y mejora. ¿Okay? Sí reducimos peso, ¿vale? Sí reducimos la muerte por cualquier causa, sí reducimos la cardíaca, sí reducimos varias cosas, ¿no? Pero no es lo único. ¿Okay? Sí hay que tener en cuenta que esto no puede ser lo único. Y algunas cosas que se están haciendo actualmente también, que son fronteras del tratamiento de la ciencia, es que pues, empezamos a utilizar GLP-1 o GPI, que les comentaba de la tirzapatida, pero ya dosis mucho mayores. Como en pacientes que no responden, como que no hacen caso, como que no aceptan el manejo médico, entonces utilizamos dosis mucho más grandes y también han tenido resultado. Al igual que también cosas que ya no están en nuestro alcance actualmente, pero ya existe un área muy importante de la endocrinología llamada metabolómica y lipovidómica, que finalmente actualmente para lo que funciona es para hacer diagnóstico mediante estudios moleculares. Todavía no tenemos cómo hacer tratamientos, pero se supone que con la metabolómica y la lipodómica pues vamos a poder dirigir mucho más el tratamiento médico. ¿Okay? Uno de estos tratamientos médicos, por ejemplo, es dar adiponectinas, ya artificiales, pero todavía no están disponibles en el mundo. ¿Okay? También la cuestión de la microbiota es muy importante. Entonces, aquí como en parte la modulación inflamatoria de la microbiota puede ser tan importante como, por ejemplo, intentar mediante alteraciones, mediante lactobacilos de esta microbiota, y en teoría unas ramas de la ciencia, de algunos grupos médicos en el mundo están apostando mucho a cambiar esta microbiota para poder manejar e incluso curar virus. ¿Okay? Esto es lo que les comento acerca de esta metabolómica y de estas pruebas moleculares, que finalmente lo único para que nos sirven actualmente es para los metabólicos, pero yo espero que en unos 10-15 años pues ya sirva para dar tratamientos mucho más específicos. ¿Okay? ¿Quién es complicarse la vida? Esta tabla es para complicarse la vida. ¿Okay? ¿Por qué motivo? Digo, esta es la tabla que utilizo de la Sociedad Polaca de Endocrinología y Cardiología, en la cual ustedes ven cómo obesidad, alteraciones en la glucosa, hipertensión, dislipidemia, van por espacios, van por terapia, van por pasos, e incluso ven ustedes, en el caso del peso, ¿vale? Iniciamos tratamiento cuando tenemos índice más comparado en 27, la pérdida de peso es el 57%, iniciamos con un CLPA, pero podemos seguir después con una naloxona o Liscar, y si no, acabamos con siliconatorio. Si tenemos alteraciones en la glucosa, consideramos entonces paciente con prediabetes. El objetivo es una glucosilada menos del 5%. Considerar que podemos llevar al 6.5 como con metformina en un primer paso, y si no, entonces vamos a las 6 semanas con ese seguimiento con GLP-1A, y si no, entonces ya podemos irnos por un SGLT+. Pero vean ustedes como va por pasos. Lo mismo que la hipertensión, aquí no cambia mucho de las guías europeas, prácticamente son las mismas. Y también en el caso de la dislipidemia, ven ustedes como ellos tienen objetivos de LDL mucho más bajos, son más estrictos. ¿Vale? Creo que la medicina actualmente va a eso, ser un poquito más estrictos, y esto ya está, yo creo que se va a cambiar, y este tipo de tablas es lo que vamos a ver muy fuertemente en las guías europeas del síndrome metabólico. ¿Okay? Respecto a estatinas, ven ustedes aquí que ellos utilizan cualquier estatina, máxima dosis. Actualmente la que más tiene beneficio es la rosuvastatina, y si no mejoramos, agregamos ezetimibe. Muchos de nosotros, ustedes también
plano, ¿no? Porque creemos, o a veces pienso, no creemos en el paciente ahora que va a mejorar. Y una vez le decimos, ¿sabes qué? Yo sé que hacía los tacos que salían de la consulta, te doy tu bolso de orina con tu acetilina, ¿no? Te veo en 3 meses, en 6 meses, a ver cómo están tus lípidos, ¿ok? Ya si no se puede, tengo que utilizar más de 200, pues ya no, fenofibratos, omega 3, ¿vale? Esas son otras alternativas que podemos llegar. Ya como conclusión, que ya voy mucho tiempo de plática, esto es lo que tienen que ustedes hacer en un lado como recomendaciones prácticas para su actividad, ¿vale? Para su práctica, ¿vale? Porque finalmente ustedes seguramente ya dan consulta o ya les preguntan papá, mamá, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues detección activa. Miran la cintura de la novia, del novio, del papá, de la mamá, vean glucosas, vean lípidos, vean TA cada 3, 6 meses, hagan check-up, intervención temprana, ¿vale? Estudios de vida, pérdida de peso, 5-10% de pérdida de peso, mejora todos los 4 puntos del síndrome metabólico. Abordaje multifactorial, ya tengo el problema, aborden la terapia intensiva, aspirina, para-2, algún incolitimiante, como en el modelo estilo 2 que nos comentaba, y el uso racional de nuevas drogas, úsenlo de forma racional. Las guías me indican, ¿no? Pero tiene 5 pasos, ¿vale? Inicie con un GLP-1, posteriormente inicie con un GPI, pero son caros, son medicamentos que no son vía oral, sobre todo son los medicamentos son subcutáneos de intravenosa. Tienen que estar viendo el costo, ¿vale? Versus los efectos que van a lograrse con esto. Y la vigilancia a largo plazo, pues hay que estar evaluando constantemente al paciente, porque no